Estamos de regreso, 10 de la mañana con 7 minutos. Hemos hablado harto de este nuevo escenario político. Estamos a una semana y hay mucho análisis. Queremos seguir en el tema. Tenemos a esta hora contacto con el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno. Marco, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por esta comunicación, Hola, Viviana. Marco. Gracias, Viviana. Buenos días. Marco, ya ha pasado una semana, hay mucho análisis, mucho que se está en este momento tomando como definiciones y te quería preguntar particularmente y conversar en cuanto a lo que ocurre en el oficialismo, en la agenda del gobierno y cómo debe replantearse esta situación a partir del domingo y también cómo analizas tú ya un debate que hay de precisamente reactivarse, cuánta capacidad tiene, dónde debe ir a buscar esas mayorías, sobre todo legislativas, para reformas esenciales, como puede ser pensiones y la tributaria. ¿Cómo lo ves? Bueno, efectivamente el resultado de una semana atrás no fue bueno para el gobierno, ¿no? Es la continuidad de lo que venía ocurriendo desde el plebiscito del 4 de septiembre. Se ha dicho mucho que probablemente se reprodujo este clivaje apruebo-rechazo. Si uno mira los números, prácticamente quienes obtuvieron triunfo fueron las fuerzas del rechazo, ¿no? Y las del apruebo mantuvieron su votación. Por lo tanto, el gobierno tiene que enfrentar este escenario tratando de, en cierta manera, de hacer una apuesta por cambiar el actual estado de la situación, ¿no? El gobierno no se puede inmovilizar, el gobierno no se puede paralizar, el gobierno tiene que seguir gobernando, pero para eso tiene que hacer un tipo de apuesta. Ahora, no es una apuesta técnica, ¿no? Porque no basta con tener buenas propuestas técnicamente viables, sino que se requiere una apuesta tecnopolítica en el sentido de que el gobierno va a tener que buscar apoyos, tratar de vencer el roce, la resistencia, la oposición de los otros actores, y eso implica un gobierno que sea capaz, ¿no es cierto?, con un presidente, con un equipo de ministros y ministras, capaz de intentar buscar ese entendimiento con fuerzas más allá del gobierno. Eso va a implicar también que el gobierno va a tener que ceder en lo que podrían ser, ¿no es cierto?, sus líneas rojas programáticas, ¿no? Como lo ha venido haciendo ahora, lo está haciendo con la reforma de pensiones, seguramente lo está haciendo con la reforma tributaria, y por lo tanto va a tener que de alguna manera abrirse esa posibilidad de buscar acuerdo, si es que hay disposición de las otras fuerzas también, especialmente en la derecha, que obtuvo 11 consejeros. Estoy pensando en Renovación Nacional, la UDI y Evópolis. Estoy pensando fundamentalmente en ese sector para intentar un nuevo pacto de gobernabilidad en donde el gobierno probablemente su ideal de cambio, de transformación, va a tener que cederlo a algo más de moderación y de gradualidad, ¿no? Como dijo la ministra Toá hace algunos días atrás. Sí, Marco, por ejemplo, hay una entrevista de Juan Pablo Luna en La Tercera donde él habla de un pacto como de salvación nacional. Ahí hay como una coincidencia en lo que tú decías, que es ir en búsqueda de esos temas urgentes y sobre todo darle viabilidad política, de darle un apoyo. Pero también hay sectores que están en la democracia cristiana, bueno, que es un partido obviamente que no está en la derecha, pero que tiene que tomar una definición. Hay algunos parlamentarios que lo están empujando incluso de dónde se van a ubicar, pero no basta con la democracia cristiana para ir en búsqueda de esas mayorías. Entonces, ¿cómo se puede dar esa jugada de ir precisamente a la búsqueda de votos que puedan ir en Renovación Nacional o Evópolis, cuando desde ahí se sigue insistiendo en que necesitan mayores pruebas, que no se ha visto una moderación? Lo conversábamos recién con Mario Desbordes, ayer nos tocaba también con el diputado de Evópolis, Undurraga, que también como que insistía un poco en lo mismo. ¿Cómo se puede materializar esa como búsqueda de un apoyo que se necesita en este momento, pero sin transar, me imagino, en algunas ideas que son fundamentales para un gobierno que está a la izquierda finalmente, que es de izquierda? Bueno, efectivamente el gobierno va a tener que ceder en muchas de sus posiciones, en lo que le queda por ceder, ¿no? Que es poco después del resultado del domingo, pero ya venía siendo así desde el plebiscito de salida, ¿no? No son muchas las banderas que el gobierno programática, estoy diciendo, pueda seguir sosteniendo, dado que no tiene ni mayorías políticas, que ya lo sabíamos, porque no tiene mayoría en el Congreso, ni, quedó confirmado el domingo, tiene mayorías sociales, ¿no? No tiene mayoría en la sociedad y tampoco tiene mayorías políticas. Pero por lo primero que tiene que partir es por construir una mayoría política para poder generar una idea, ¿no es cierto?, de apoyo de la sociedad a los cambios que está impulsando. Sin la mayoría política, es decir, los votos en el Congreso para poder tramitar
leyes que para el gobierno pueden ser relevantes, como la reforma de pensiones, la reforma tributaria, y cómo le vaya a ir con la, por ejemplo, ley corta de ISAPRE, que de alguna manera está obligado el gobierno a tramitarla porque es un fallo de la Corte Suprema. Eso le permitiría al gobierno mostrar que tiene algo de capacidad para poder enfrentar problemas, ¿no? La gente quiere resultados, la gente para eso elige un gobierno, no para que le resuelva los problemas. Y eso es lo que tiene que abocarse hoy día, el gobierno tiene que abocarse fundamentalmente a eso, ¿no? Porque la derecha probablemente siga esperando siga buscando más que ser la alternativa, buscando ser la alternancia, es decir, esperar hasta que le toque gobernar. Probablemente esa sea la estrategia de la derecha y el gobierno va a tener que tratar de romper esa idea que se ha instalado en ese sector político de solo esperar que le toque gobernar, ¿no? Y va a tener que buscarlos, va a tener que generar entendimientos con ellos, y ahí el equipo político va a tener un rol fundamental. Yo creo que lo que puede hacer la ministra Toá, el ministro Elizalde, son claves, ¿no es cierto?, en ese entendimiento con las personas que tú habías entrevistado, ¿no? Mario Desbordes, Francisco Undurraga, son personas que probablemente estén disponibles para un tipo de entendimiento mayor. Probablemente el Partido Republicano no lo va a estar, y por lo tanto habría que descartar un poco eso. Ahora, el poder del Partido Republicano en el Congreso no es el mismo que el poder del Partido Republicano en el Consejo Constitucional, ¿no? Y el gobierno lo que tiene que hacer, Viviana, es construir primero mayorías políticas, que no las tiene. Ese es su principal objetivo. Más allá de los costos que eso puede implicar, Mario, Marco, porque inevitablemente, sobre todo en algunos temas fundamentales, estoy pensando en pensiones, en la tributaria, en salud, en educación, negociar es ceder de alguna manera. Bueno, gobernar es navegar contra la adversidad, ¿no? No hay otra solución. El gobierno tiene que tomar ese camino, va a tener que ceder, va a tener que de alguna manera estar dispuesto a tener algunos conflictos internos, y vamos a ver el liderazgo del presidente en la interna, ¿no?, de sus coaliciones, para ver si es capaz de ordenar a sus parlamentarios detrás de este objetivo. No hay manera de encontrar caminos que sean cortos, sino que el gobierno va a tener que hacer un trabajo más bien largo, y eso implica liderazgo e implica decisión de parte del presidente y de su equipo. Tú dices, no hay muchas más opciones, Marco, pero hablando de precisamente las fuerzas del oficialismo, de los partidos que están ahí, sobre todo después de la reunión del día miércoles que hubo en Cerro Castillo, el planteamiento y sobre todo el discurso del presidente ha sido bien claro en decir hay que superar estas dos almas, hay que ir más allá de estas diferencias que también fueron bien evidentes, ¿no? Podríamos decir en temas relevantes, en materia de seguridad. Pero por eso ya hay muchos que están planteando, por ejemplo, desde el Frente Amplio, que sea una sola fuerza política. Está el umbral del 5%. Muchas de las fuerzas que hoy están ahí no lo superan. Pasa también con muchos partidos que están en la centroizquierda, como puede ser el PPD, el Partido Radical, incluso la Democracia Cristiana también, que no están con ese umbral por sobre el 5%, según la última parlamentaria, que los dejaría fuera, ¿no? Pensando en el debate constitucional. Entonces ya hay una reflexión de grandes fuerzas políticas, de una gran socialdemocracia, del Frente Amplio. ¿Cómo analizas tú ese debate ya más de los partidos? Y si puede ser una respuesta y una fórmula también de destrabar, podríamos decir, las problemáticas que ha tenido el gobierno para, por ejemplo, implementar su programa. Sí, probablemente los partidos políticos todos están pensando en lo que va a ocurrir en octubre del próximo año, cuando tengamos las siguientes elecciones de alcaldes, concejales y gobernadores, ¿no? Ese es el horizonte en el que los partidos están pensando, y por lo tanto cómo definen estrategias en términos de alianzas electorales, ¿no?, de pactos para poder enfrentar ese desafío electoral, que va a ser muy importante en términos de ver si la fuerza que ha tenido las ideas republicanas logran penetrar también a nivel del territorio y no solamente a nivel de la discusión del proceso constitucional, y por lo tanto lo que vamos a ver en los próximos meses es un intento de ir articulando alianzas en esa dirección. El Partido Socialista, ¿no?, que va a jugar un rol muy importante, probablemente no tome grandes decisiones hasta el mes de octubre de este año, que tiene su consejo ideológico, su congreso, ¿no?, donde va a tener que, ahí van a tomarse las decisiones en términos de alianza. Por lo pronto el Partido Socialista va a apostar, creo yo, a tratar de consolidar
lo que es el socialismo democrático, ¿no? Hay varios partidos que pertenecen a la Internacional Socialista que están adscritos a esa organización internacional, el Partido por la Democracia, los radicales y los socialistas por de pronto, y esta idea de una federación socialista que ha rondado desde la época del expresidente Ricardo Lagos, ¿no? Probablemente se comienza a reflotar. Eso es lo primero que va a pasar en ese sector. Y en el otro sector del oficialismo, ¿no? El Partido Comunista, el Frente Amplio, también van a tener que tomar decisiones respecto de si van a enfrentar los próximos comicios de un año y medio más nuevamente, ¿no es cierto?, unidos, o van a buscar hacerlo por separado, o van a buscar otro tipo de alianza. Lo que vamos a ver en los próximos meses tiene que ver con eso, ¿no? Ahora, ese tipo de preocupaciones le hace mal al gobierno, porque desvía lo que puedan hacer las fuerzas políticas respecto de los problemas que tiene que enfrentar el gobierno ahora. El gobierno tiene que enfrentar ahora la tramitación de reformas que son importantes para su legado, ¿no? Como son pensiones y impuestos. Y por lo tanto va a tener que compatibilizarse estas dos cosas, pero no creo que hayan grandes decisiones, Viviana, desde el punto de vista de alianzas electorales en los próximos meses, sino que esas vamos a conocerlas más bien hasta final de año. Claro, pero tú dices, mientras este debate se empiece a instalar, se desvía como la conexión con una ciudadanía que está esperando como una mayor acción. O sea, tú también apuestas a que eso debe ser el foco en este momento por parte del gobierno, pero ahí tú sientes que va a estar acompañado de todas sus fuerzas políticas, porque lo conversábamos, ¿no? Probablemente el tener que moderar algunos temas o el tener que ir en búsqueda de esas mayorías no va a dejar a todos contentos. Claro, porque como discutíamos, los temas que discutíamos unos pocos minutos antes tienen que ver con los problemas de la política, ¿no? La alianza, los acuerdos, los entendimientos, pero no son los problemas de la gente, ¿no? Claro. Y la gente ve con cierta distancia, ve con cierta, digamos, lejanía esta discusión de los partidos políticos, y eso se ha ido instalando con fuerza. El éxito del Partido Republicano o del Partido de la Gente en su momento fue que logró conectar de mejor manera con lo que son las demandas de los ciudadanos, los problemas de la gente, los problemas cotidianos, ¿no? Que son los que le preocupan a las personas. Entonces, los partidos políticos van a tener que comenzar también a pensar en que en la medida que no conecten adecuadamente con la ciudadanía, con los problemas de la gente, y sigan preocupados de los problemas de la política, van a seguir cosechando fracasos, ¿no? Y lo que los partidos políticos hoy día y la democracia en general tiene que tener es buenas noticias, no lo que estamos teniendo hasta ahora, que son solamente malas noticias. Y por lo tanto, el desafío, por una parte, es cómo los partidos políticos logran reconectar con la ciudadanía, con las demandas de los ciudadanos. La elección de octubre del próximo año es una elección local, ¿no? Donde los temas territoriales, a nivel de los municipios, a nivel de las regiones, van a ser los importantes. Y por lo tanto, cómo conectan con eso, pero también como en el caso del oficialismo siguen, ¿no es cierto?, apoyando la gestión del gobierno con sus votos en el Parlamento, votos que tienen que estar alineados, y no lo que hemos visto ahora, especialmente en la Cámara de Diputados, que son siempre más desalineamientos que orden detrás de lo que son los planteamientos que hace el Poder Ejecutivo. ¿Qué temas crees tú, Marco, que debiese empujar o accionar el gobierno? Porque en un análisis que se ha hecho acá en nuestro país es que, por ejemplo, esta última elección, desde sectores como Republicano conectaron, por ejemplo, con la demanda de seguridad. Incluso pensemos que hubo un análisis desde Juntas Podemos Más en España, de muchos de los ideólogos de este sector, que sabemos que tiene obviamente mucha vinculación con el Frente Amplio. Hay ahí también una inspiración, que decían que se había solamente el gobierno concentrado una agenda. Claro, hay una situación de crisis en esa materia, pero que inevitablemente no le daba un rédito porque no hay una vinculación, incluso podríamos decir como natural, ¿no?, al tema de la seguridad. Entonces tenían que ser otros temas los que se debían levantar para conectar tal vez con esa conexión, podríamos decir, de los sectores más progresistas con otros temas. ¿Cuáles son esos temas, sobre todo si en algunos de ellos que son fundamentales, como la reforma, la de pensiones o la tributaria, sabemos que está un poco trabado eso dependiendo de la mayoría que necesita en el legislativo? ¿Cuáles son esos otros aspectos que tú crees que pueden hoy empujarse desde el gobierno? Es difícil pensar en otras cosas distintas a las que la ciudadanía manifiesta de manera clara, ¿no es cierto?, que son las urgencias y las prioridades, ¿no? La gente hoy día tiene miedo frente a la inseguridad, tiene miedo frente al desorden, tiene miedo frente a la dificultad que podría significar quedar sin empleo.
sin tener salud, ¿no es cierto?, para atender a su familia. Esas son las preocupaciones que hoy día tiene la gente, y la izquierda tiene que empezar a procesarlas adecuadamente y a tener respuesta para esos problemas, ¿no? No basta con otras discusiones que pueden ser importantes, las valóricas, las que tienen que ver, ¿no es cierto?, con los temas postmateriales, podríamos decir, son importantes también para la ciudadanía, pero evidentemente los gobiernos tienen que conectar con las urgencias de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque la ciudadanía está siendo cada vez más exigente y más crítica. Por eso te decía, resultados es la palabra que encumbra o hunde a un gobierno, y la gente lo que espera son resultados. Piensa tú que en América Latina, de las últimas 11 elecciones presidenciales que han habido en América Latina, 10 las ha ganado la oposición. ¿Qué quiere decir eso? Claro. No es una cuestión ideológica, no es la marea rosa que gana la izquierda, o no es la derechización de la sociedad, es que la gente, ¿no es cierto?, está teniendo un nivel muy bajo de tolerancia frente a la incapacidad de los gobiernos para resolver problemas. Creo que esa es la clave, ¿no? La eficacia de los gobiernos para poder enfrentar las urgencias, las prioridades de la ciudadanía. Esas prioridades están ahí, no son otras, son muy parecidas en el mundo. Chile no es la excepción, y por lo tanto el gobierno tendría que poder conectar de mejor manera y de manera creíble, que es lo más difícil, ¿no? La credibilidad es una cuestión muy complicada para el gobierno, porque el gobierno puede invertir muchos recursos en Carabineros, muchos recursos en seguridad, como lo ha hecho. Nunca Carabineros de Chile había tenido más apoyo de un gobierno como en este, pero pareciera ser que no, la gente no cree eso, no hay como coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, y el gobierno va a tener que empezar a trabajar más en esa coherencia entre lo que dice y lo que hace, porque la gente ve en eso falta de coherencia. Sí, es un aspecto importante el que tú planteas, y que hay ciertas coincidencias, decir que efectivamente, sobre todo cuando hay una desafección y una poca credibilidad en la política, no es, podríamos decir, posiciones ideologizadas, sino más bien quién me puede responder a mis problemas, a mis urgencias, que eso es lo que mueve un poco el electorado, que tú sientes que eso finalmente es lo que ocurrió con una irrupción de republicano, que el propio José Antonio Kast en una entrevista en el día de hoy lo dice, o sea, nosotros captamos ese voto de descontento hacia la clase política. Sí, lo que tenemos en Chile y en América Latina se puede traducir en una palabra, o reducir una palabra: hartazgo. La gente está cansada, ¿no es cierto?, de la incapacidad de los gobiernos, cualquiera sea, ¿no? Claro. Pasó con Sebastián Piñera, pasó con Michelle Bachelet, da lo mismo, ¿no es cierto?, la ideología, porque no es una cuestión ideológica, no es una cuestión que tenga que ver con las ideas políticas, sino que tiene que ver con la capacidad y la eficacia que pueden tener los gobiernos para resolver problemas. Por eso te decía, es bien sintomático que en América Latina está ganando la oposición al que sea, ¿no? Sí. A quienes están gobernando los gobiernos. Pasó en Brasil, por ejemplo, la última elección, ¿no? Uno se pregunta, bueno, ¿por qué Lula, que venía desgastado, había sido crítico, logra ganar la elección a Bolsonaro? Bueno, porque Bolsonaro no hizo un buen gobierno, probablemente, y así lo evalúa la gente. Por eso digo que ser oficialista hoy día no es garantía de nada, ¿no? Porque la gente está evaluando mal a los gobiernos. Eso pasó el domingo pasado. El domingo pasado lo que tuvimos fue un plebiscito sobre el poder. Siempre es así. La gente evalúa a los gobiernos en función de lo que hacen. Por eso insisto mucho en esta idea de que resultados es la palabra que encumbra o hunde a un gobierno. Y eso el gobierno tiene que comenzar a tenerlo claro. Creo que el presidente lo tiene más claro. El punto es que también su coalición, las fuerzas que lo apoyan, lo entiendan de esa manera, ¿no? Gobernar es enfrentar problemas, es tomar decisiones, a veces que pueden tener un costo interno, pero de eso se trata este proceso, ¿no? Sí, y eso es lo que el gobierno tiene que empezar a cambiar. Claro, como darle musculatura, podríamos decir, a todo lo que es esta intención, obviamente, de retomar la agenda y darle urgencia a esas prioridades que tú manifestabas, ¿no? Esas prioridades sociales que tienen que ver sobre todo con temas de pensiones, de salud, con el día a día, ¿no? Con esas dificultades que se enfrentan a diario. Muchísimas gracias, Marco, por toda esta conversación y análisis durante la mañana. Que estés muy bien. Buen domingo. Gracias, Viviana. Buen domingo. Chao.